Gracias. Entonces agradezco la invitación por parte de la Universidad Panamericana y el tema que me tocó, cuando lo leí me dio erisipela escribirlo. La realidad del asunto, les digo que me dio erisipela porque no existe un derecho al aborto, ni aquí ni en China. Bueno, en China a lo mejor, ¿verdad? Pero aquí no. Se supone que ahora estamos frente a lo que se quiere inaugurar en todo el país, que es la famosa interrupción legal del embarazo. Se han hecho toda clase de artimañas jurídicas, que bueno, no estoy para contarlas, son verdaderas artimañas, que si la alerta de género, que si mil cosas tontas, absurdas, fuera de todo del derecho, o sea, no existen, son totalmente absurdas. Y el último ataque primero fue la mujer, la idea, y lo dijeron en el informe Kissinger, que es un informe oficial, no es leyenda urbana, es un informe oficial norteamericano que tiene su clave NSSM 200, y en ese informe se planea sacar a las mujeres de su casa para cansarnos, ponernos a trabajar para cansarnos, lo dice el informe, y en ese momento vamos a reproducirnos menos, y funcionó. Funcionó, todas ahora estamos trabajando a fuerza. A mí me tocó ser la generación en donde podíamos elegir si trabajábamos o no. Es más, tontamente añorábamos salir a trabajar y ser productivas. Éramos más productivas en casa. Ahora trabajamos para, ¿sabe Dios quién? Parecemos soldaditos machimbrando cosas, corremos todo el día, nos subimos al metro, camiones, auto, llegamos desgastadas. Al final del día ya no podemos ser ni esposas ni madres, ya vemos a los hijos y decimos qué carga, y al marido no se diga, por eso los divorcios, porque los hombres no se divorcian las mujeres. Pero la cuestión es que, regresando al tema, el último ataque, el último bastión de la degeneración que estamos viviendo a nivel internacional es el niño. ¿Por qué? Porque si estamos tan cansados, distraídos, trabajando, ya nadie está educando a los niños, ellos se están haciendo cargo de esa desviación mental de los niños. Ahora, se han hecho una serie de intentos jurídicos, esta ley que han nombrado en varias ocasiones, una ley general de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si se fijan con el nombre, es de protección de derechos, no de protección de los niños. Eso es muy importante. Y toda la ley, cuando hice el análisis, dice, vamos a proteger los derechos de los niños, los quieran o no, estén conscientes o no, los queramos los padres o no, van a proteger los derechos. ¿Cuáles? Los que ellos inventen. Esa es la idea. Y crean, ahorita vamos a ver algunas figuras jurídicas para quitarnos a nuestros hijos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue el último de los bastiones. Nos cambiaron todas las reglas al someternos a la jurisdicción internacional. Todavía nos defendíamos y decíamos que éramos soberanos. Ahorita no somos soberanos más que en palabra, en escrito, pero en la realidad estamos sometidos a cortes internacionales. Gracias, y así lo digo, y que me disculpe si hay alguien responsable de esto, por la estupidez del Congreso mexicano, que se sintió progre, novedosito, y nos sometió a todos los particulares a la voluntad de extranjeros. Ya olvídense de todo lo demás. Ahora nos pueden juzgar los extranjeros con la mano en la cintura y pueden inventar cosas, como lo está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el pretexto es que están defendiendo nuestros derechos humanos. Los queramos o no, los inventen y sean o no derechos humanos. ¿Qué ocurrió? Existe todavía algo, yo como abogada busco cómo protegernos de esto. Y como los tratados internacionales se hicieron, muchos de ellos, cuando todavía la gente no estaba tan ideologizada con esta ideología de género. Ustedes saben que el generismo, no voy a entrar en ello porque ya deben de haber oído mucho de él, tiene dos grandes vertientes. Nace para el control poblacional de países subdesarrollados como México y otros 12 países. Esto está en el informe Kissinger, esa es la tentativa que lograron. Antes teníamos nosotros un promedio de hijos por mujer fértil, estaba ya hablando de 1973, de 6 hijos.
Nos redujeron, la idea era para el año 2000, nada más que fuimos rejegos y nos seguimos reproduciendo hasta el 2010, pero ahora tenemos un promedio de 2 hijos por mujer fértil a nivel país, 1.9 en el DF, y por debajo de 2 hijos ya no hay reposición poblacional. Eso es muy importante. ¿Cómo protegernos? Pues le he buscado y he encontrado algunos tratados internacionales. Les decía que las 2 vertientes del generismo son, por un lado, el aborto y por el otro, la promoción de la diversidad sexual. Imaginen el caballito de Troya. Por fuera es el feminismo y por dentro es el generismo. Así está, así lo metieron en las leyes, así engañaron a muchos de nuestros congresistas, presidentes, a todo el mundo lo han engañado, incluso a nosotros en un momento dado. Pero la realidad es que tienen esas 2 vertientes, aborto y diversidad sexual. Llámese, ustedes saben, la diversidad sexual no es solo la homosexualidad. Ahora ya tienen homosexualidad que dividen en lesbianismo y homosexualismo, ya sea de mujer y hombre, transexualidad, travestismo, ya inventaron el transgénero, el intersexual que antes era el hermafrodita, el bisexual que le da para todos lados, bueno, para los 2 lados, y el pansexual que ese sí ya no distingue entre piedras y personas. Entonces, estamos enfrentándonos a esta degeneración. Yo acabo de hacer un examen de todas las clasificaciones de enfermedades mentales a nivel mundial. Tenemos 2 grandes, la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud y la APA, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana. Si ustedes leyeran lo ridículo que es, las razones que ponen en el DSM-3, así es la clasificación, de por qué quitaron la homosexualidad de ese manual, bueno, ni Cantinflas lo hubiera escrito mejor. Dice un doctor Spitzer, dice, bueno, lo importante no es verificar la etiología de la condición, no le quiere llamar enfermedad, y entonces refiriéndose a la homosexualidad dice, no vamos a irnos a la etiología. ¿Qué es la etiología? Las causas de una enfermedad. Dice, no nos vamos a ir ahí, nos vamos a ir a las consecuencias. Dice, no, bueno, muy científico el asunto. Y aparte, debido a la definición de enfermedad mental, pues no entra ahí homosexualidad, no da ninguna razón, no aporta ningún estudio y desclasifican la homosexualidad como enfermedad, le llamaban trastorno mental. Así, a partir de 1973. Y la OMS en 1990, en los 90, hace exactamente lo mismo. ¿Quién aporta una prueba de algo? Absolutamente nadie. De ahí se abre la puerta para que todos pensemos que es normal. Lo que se necesita ahorita, y hay un grupo de personas y de psicólogos y psiquiatras, los menos o los menos visibles, que están luchando porque se hagan estudios al respecto. Pero mientras ya nuestra Suprema Corte, que si no son, traen la solicitud en la mano, ya decidieron que es normal y que es promovible. Entonces el generismo ya entró a través del aborto y a través de la diversidad sexual. Pero todavía tenemos, tenemos algunos articulitos por ahí que están tratando de eliminar. Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. ¿Quién lo dijo? La Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Pero qué dijo México? Ay, yo voy a hacer una reservita porque como es una materia penal y la materia penal y la civil son exclusivas de los estados, eso lo dice la Constitución, pues no puedo venir aquí internacionalmente a comprometer a los estados. Número 1, claro que puede. Número 2, no se ha comprometido en puras tarugadas, entonces claro que podía. Y ahora, a través de las famosas leyes generales, les está quitando a los estados su facultad legislativa. De seguir así, haciendo leyes generales que hace el Congreso de la Unión, pues ya le quita la chamba a los congresos estatales, ya nada más les dice qué hacer y cómo hacerlo. Y a través de estas leyes, como la que mencionaban, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ahorrar una lana, porque
mi siguiente petición va a ser que quiten los congresos estatales, ya no nos sirven para nada, ¿sí? De hecho, ya nada más están repitiendo lo que está repitiendo el otro. Entonces, les mencionaba, fíjense, los que hablan de la persona aún no nacida, ¿sí? Del niño aún no nacido, es la Convención Americana de Derechos Humanos, con ese problemita que pusieron la reserva, pero esta es la famosa reserva, dijeron, miren, es que pues en realidad esta materia pertenece al dominio reservado de los estados, que se los brincan todo el tiempo, pero ahí sí se pusieron muy propios, ¿no? Pero tenemos otro, 9 años después de que se firmó ese, firmó México la Convención sobre los Derechos del Niño y no puso declaraciones ni reservas. Y adivinen qué, se les voló por ahí, se les pasó, tuvieron un desliz mental los malos. En el preámbulo de esta convención se establece que hay que proteger al niño desde antes de nacido. Y el preámbulo es parte de la convención, eso lo dice otra convención que se llama la Convención de Viena sobre los Tratados, que es la que regula todos los tratados internacionales. Entonces, lo maravilloso de esto es que ya podemos decirle a la Corte, eso que hiciste y lo que está haciendo el Distrito Federal con la supuesta ILE, va en contra de un tratado internacional que firmaste. Es nuestro fundamento para ahorita empezar a exigirle al gobierno a que elimine la interrupción legal del embarazo. Incluso, como está, el artículo primero dice que ahora todo el mundo se tiene que alinear a los tratados internacionales, pues adivinen qué. Este tratado internacional nos tiene que alinear a todos y nos establece si una madre enferma o porque ya se aburrió de los niños, no establece nada, nada más dice vas a proteger a los niños desde antes y después de nacidos. Ya quiero ver la interpretación que van a hacer. Ya obviamente se dieron cuenta y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya creó un instituto de la niñez en donde contrataron un venezolano para que llegara para que dijera algunas cosas al respecto y malinterpretara esta convención, y con todas las mentiras del mundo están inventando figuras jurídicas como la autonomía de los niños. Ahora los niños se mandan solos. Y sucede que los papás solo somos sus guías y orientadores para que puedan ejercer sus derechos. ¿Cuáles? Los que dice la convención y los que invente nuestro país o cualquier otro país. Dice la convención en el preámbulo, teniendo presente que como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, dice textual, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Ya se fregaron, ¿eh? O sea, nuestra Suprema Corte o no sabe leer o se hacen tontos. Porque esto se los dijimos cuando vino todo el tinglado en 2007. Yo personalmente les llevé libros, escritos que seguramente ni abrieron. Porque no les interesa, porque sabe Dios qué están haciendo. Yo he sospechado tanto de ellos en todos sentidos, hasta pensar que no saben leer. La regla general de interpretación de los tratados internacionales, artículo 31 de la Convención de Viena sobre los tratados, no son cosas que yo esté inventando, están. Dice, el contexto comprenderá además del texto su preámbulo y anexos. O sea, ya no hay de otra. Este es un fundamento jurídico, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido, traía yo preparado más cosas, pero lo importante es que se den cuenta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no nos concierne, está en Europa, pero la Suprema Corte de Justicia ha dicho que los va a considerar, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces yo me pregunto, si los van a considerar, desde 2010 hubo un asunto ABC contra Irlanda, fueron 3 mujeres de diferentes países que demandaron a Irlanda porque no las dejaba abortar. Claro, demandaron cuando ya se habían ido a Inglaterra a abortar, y lo que querían era que les repararan el daño, que les dieran dinero. Bueno, la cuestión es que la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, a ver, no, yo lo único que tengo que hacer es ver si se violenta el Convenio de Derechos Humanos de Europa, y no se está violentando porque cada país puede legislar como quiera en estos temas. Lo mismo que dijo, que mencionaba el licenciado Guzmán, el caso en Francia fue Freté contra Francia, en donde una persona homosexual quería adoptar un niño y el tribunal dijo, pues no te están violando ningún derecho.
porque la convención no prevé que puedas adoptar niños, tú como homosexual, cualquier persona conforme a la regulación de su país. Entonces, como pueden ver, a nivel internacional no existe nada de eso en papel, pero todo se está promocionando desde Naciones Unidas por grupúsculos que están insertados en Naciones Unidas, en la Corte Interamericana y ya en varios lugares, y en México, por supuesto. Esta plataforma de Beijing, que la traen para todos lados, no es un tratado internacional, pero aún en esa, le busqué y encontré, en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Hasta las feministas locas que hicieron esto, se les barrió y lo pusieron. La jurisprudencia en la Ley Robles de 2002, que ya la vimos, establecía que no debería, o sea, que se debería de proteger a los niños desde concebidos. Por supuesto, esto se lo brincaron 2 jurisprudencias, se las brincó la Corte en su momento en 2007. El artículo 123 declaró la Corte que en ningún lado en la Constitución se protegía al no nacido desde la concepción. El artículo 123, fracción A, capítulo A, fracción 15, establece la protección del producto de la concepción, o sea, más claro no puede ser, pero se hicieron tontos. Ahí notamos la mala fe. El Código Civil establece la capacidad jurídica de las personas para dejarle a los niños aún no nacidos. ¿Saben qué pasa? Una de las consecuencias del aborto, si yo, por ejemplo, me caso con un chavo guapo, hermoso y que tiene además un papá millonario y que sé que le va a dejar porque quiere un nietecito y me embarazo y le va a dejar todo al nieto. Muere mi esposo no tiene que caerse muerto, el chiste es el abuelo. El abuelo se muere también con ese testamento porque le dejó a mi hijo todo y yo mato a mi hijo con un aborto, yo heredo. ¿Se fijan? Digo, son los pequeños detalles que no se fijan los legisladores, ¿no? El artículo 153 del Reglamento de la Ley General hace lo mismo. Todos estos protegen, no existe en ningún país y en ninguna parte del mundo, ni en México, en ningún estado, el derecho al aborto. El Tribunal Europeo en el ABC dijo, a ver, no existe el derecho al aborto. Se han creado situaciones que restringen la vida de los niños, qué bonito se llora, no, que matan a los niños. ¿Por qué? Porque es una cuestión de control poblacional. Hay mucho dinero de por medio, las farmacéuticas están muy interesadas en que se acepte todo. Hay uno, IPAS, casualmente, IPAS fue quien le dio todas las ideas y los números a la Asamblea Legislativa, y esto está en el documento oficial de la Asamblea Legislativa, en donde le está mintiendo, o ya sabían, no lo sé, diciéndole datos malos. ¿Quién es IPAS? IPAS fabrica aspiradoras para aborto. Ustedes dirán si no hay conflicto de intereses. Ah, pero les dijo, no hombre, hay un montón de abortos en situaciones peligrosas, ¿no? Mejor vamos a matarlos, pero limpiamente. En el informe Kissinger se establece todo lo que les dije hace un momento, y lo único que les quiero decir es que ahora se inventó una terminología que ya está en esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que se llama autonomía progresiva de los niños. Esta es la autonomía que tenemos en México. De chiquitos ya nada más llegan a la prostitución. O sea, la verdad del asunto es que quieren que los niños se manden solos, pero crearon esta ley que lo más grave no es que les otorguen derechos sexuales y reproductivos. Lo más grave es que inventaron una Procuraduría de la Defensa de los Derechos, no de los niños, de los derechos de los niños, y una representación supletoria para que los niños puedan ir y demandar a sus padres para que tengan estos derechos. Y es más, el niño no se tiene que quejar, se establece en un articulito que cualquiera puede denunciar que se están violentando los derechos sexuales de los niños o cualquier otro tipo de derecho. Esta es la edad del consentimiento sexual, y hay que decirlo con todas sus letras, que fue promovida hace 15 años por el PRD. Ya se bajó el consentimiento sexual a 12 años, ni Europa lo había logrado. Ahorita ya no es un delito fumigarse a un niño, ya no, por un adulto. Se tiene que demostrar que hubo engaño. Antes se presumía que si era menor de edad había engaño. Ahora hay que demostrarlo. ¿A quién le toca? Al MP y a los papás.
El derecho primigenio de los padres está en todos los tratados internacionales, a ver si ya lo empezamos a ejercer, y esto significa salgo, no a cerrar la calle porque no la han remozado, sino salgo a la calle a defender a mis hijos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Nos dice toda esta ley que hay que desarrollar prestaciones sanitarias para los niños, y esta ley no es la grave, este es el marco que le da puerta a una norma oficial que ya tenemos vigente, que ya está funcionando, en donde le da toda clase de derechos sexuales a los niños. La pedofilia es lo nuestro, ya viene. Esto es a lo que la SEP ha hecho por nosotros. Este es un libro de la SEP, se publicó en 2009, no nos escapamos ni de partidos ni de presidentes. Se promueve, este es un transexual, tiene bigotitos, se promueve esto para los profesores y se les da clase para que cambien su modo de pensar porque están mal. No les han dicho que la transexualidad sigue siendo clasificada por esos dos libritos que les dije como enfermedad mental a nivel mundial. Pero ahora el DF tiene un estatuto jurídico para los transexuales. Si yo hoy, es una enfermedad que se llama disforia de género, si hoy digo yo, ups, tengo cuerpo de mujer, pero la verdad es que yo quisiera ser Napoleón, voy con un juez, le pido que me haga el cambio, no necesito ni operarme porque se redactó con mucha astucia este articulito del Código Civil del DF, y el juez tampoco dice que debe estudiar nada, sencillamente me tiene que cambiar mi acta de nacimiento y darle a todas relaciones exteriores, a todo mundo, a la SEP, mi nuevo nombre. Entonces, ahora me puedo ir yo a la cárcel, o bueno, por decir esto, pero me puedo ir, por ejemplo, a un psiquiátrico si digo que soy perro o que soy oso, pero si digo que soy Napoleón, se parece a la esquizofrenia. Bueno, psicología y orientación a padres, esto va a ser muy bueno. Se establece en esta ley de niñas, niños y adolescentes que nos tienen que reeducar a nosotros. Entonces, cuando violentemos el derecho de un niño, nos van a obligar a que vayamos a tomar clasecitas de reorientación sexual para que ahora ya aceptemos todo. Esas son las cosas graves. Y por supuesto, la creación, como les dije, de un consejo o una procuraduría en donde nos van a poder demandar pues el vecino que no nos quiera para que nos quiten a nuestro hijo. Y hablan de una representación en suplencia, es decir, contra los padres. Esto es lo que nos está dejando todas estas reformas. Esto es contra lo que nos estamos enfrentando. En pocas palabras, ¿qué debemos hacer? Número 1, hablen con sus hijos, a los chiquitos cuídenlos, no los manden a otras casas a dormir, háganse cargo de sus hijos, hablen con sus hermanos, con toda su familia, empiecen a replicar todo esto, número 1. Número 2, la iniciativa, yo me oponía al principio por la iniciativa que estaban presentando de cambiar la definición de familia en la Constitución, porque sé que no va a funcionar. Necesitaríamos que ya hubieran cambiado en mentalidad los diputados y senadores, pero ojo, a periodicazos todo se puede, son como perros. Entonces, si empezamos ahorita a presionar a cada uno de nosotros, a nuestro diputado o senador, aunque no hayamos votado por él, ellos no lo saben, les vamos a decir, yo que voté por ti, ahora me respondes con esto, esto y esto. Y hay que empezar a tratar de hacer los cambios, y si lanzan la iniciativa, digo, voy a ser la primera en votar porque sí, porque mal haríamos en quedarnos sin hacer nada. Entonces, creo que ya me pasé en tiempo, les agradezco mucho, y bueno, lo que podemos hacer es resistencia mental, acuérdense de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Gracias.